Desde que nacemos, nos programan para creer que el matrimonio es la meta inevitable de toda vida adulta. Lo vemos en las películas que siempre terminan con un beso frente al altar, en las familias que celebran una boda como si fuera una medalla al mérito, en los amigos que comparten fotos de sus anillos, como si hubieran conquistado la cima del mundo. Incluso la biología juega su papel. Estamos diseñados para formar vínculos, para buscar seguridad emocional, para aferrarnos a la idea de que el amor es un refugio sólido y eterno. Pero lo que casi nadie cuestiona es cómo esa programación social nos empuja a caminar directo hacia contratos y responsabilidades que pocas personas entienden realmente. Durante décadas se ha vendido la idea de que quien no se casa fracasa, como si la soltería fuera un síntoma de inmadurez o miedo al compromiso. Ese mensaje repetido hasta el cansancio llevó a generaciones enteras a casarse sin evaluar riesgos, sin analizar estadísticas, sin poner sobre la mesa las preguntas incómodas que podrían haber evitado tragedias emocionales y financieras. Y aún así, a pesar del mundo moderno, la narrativa persiste. Cásate y serás feliz. Cásate y tu vida se completará. Cásate porque es lo que todos esperan de ti. Sin embargo, los hombres de hoy están empezando a romper esa ilusión. Por primera vez en décadas, miran el matrimonio no como un acto romántico, sino como un contrato legal con consecuencias reales, y a menudo devastadoras. Observan a sus amigos arruinados por divorcios interminables, a padres que envejecieron trabajando para mantener familias que ya no podían ver, a hombres jóvenes que se aferran a relaciones rotas solo por miedo a perderlo todo. El hechizo colectivo empieza a romperse, y lo que aparece bajo la luz no es un cuento de hadas, sino un sistema que exige demasiado y promete demasiado poco. El matrimonio como contrato económico disfrazado de romance. Cuando uno rasga la superficie del matrimonio moderno y deja a un lado las flores, las promesas y las frases que suenan bonitas en una ceremonia, lo que emerge no es una historia de amor, sino un contrato económico con implicaciones legales que muy pocos se atreven a mirar de frente. La mayor mentira del siglo es que el amor basta para sostener un proyecto de vida, cuando en realidad, casi todo lo que ocurre dentro de una relación a largo plazo está atravesado por recursos, estabilidad, proyección económica y responsabilidades compartidas que raramente se discuten con honestidad. Los hombres que hoy rechazan casarse no lo hacen por miedo al compromiso, sino porque están empezando a ver el matrimonio no como un símbolo sentimental, sino como un acuerdo jurídico en el que apuestan medio patrimonio, futuros ingresos y años de esfuerzo por la promesa incierta de que los sentimientos de ambos permanecerán intactos para siempre. En ningún otro ámbito de la vida firmaríamos un contrato tan arriesgado basado únicamente en emociones tan volátiles como el enamoramiento. Sin embargo, el romanticismo moderno ha logrado disfrazar esta realidad bajo la ilusión de que el amor es puro y que el dinero solo corrompe. Y mientras tanto, las relaciones, incluso las más idealizadas, funcionan como intercambios. Cada una aporta algo: estabilidad, juventud, belleza, estatus, seguridad, experiencia, energía. La sociedad señala con el dedo al hombre mayor con recursos y a la mujer joven y atractiva, y los llama interesados. Pero irónicamente, es esa dinámica la que revela una verdad mucho más honesta que muchos matrimonios convencionales. En ese tipo de acuerdos, ambos saben qué aportan y qué reciben. La hipocresía está en los matrimonios que se venden como amor puro, pero donde las decisiones diarias giran en torno al dinero. ¿Quién paga qué? ¿Quién aporta más? ¿Quién sacrifica más? ¿Quién sostiene la estructura familiar cuando llegan los problemas? El verdadero peligro surge cuando el hombre cree que su pareja lo ama solo por su personalidad, cuando niega que la economía es un factor fundamental, cuando se convence de que la dinámica de intercambio no existe. Esa inocencia, disfrazada de romanticismo, es la que lleva a tantos hombres a convertirse en víctimas en un sistema donde las reglas están claras, pero ellos son los únicos que no las han leído. El matrimonio no deja de ser un intercambio económico, simplemente está mejor maquillado.
Y esa negación voluntaria es el primer paso hacia la ruina emocional y financiera. ¿Por qué las mujeres entienden el matrimonio mejor que los hombres? A lo largo de la historia, las mujeres siempre han sabido algo que los hombres apenas están empezando a comprender. El matrimonio nunca fue un acto impulsado únicamente por el amor, sino una estrategia de supervivencia. Durante miles de años, fue un acuerdo económico, un pacto entre familias, una forma de garantizar recursos, estabilidad y protección en tiempos en los que la independencia femenina era casi imposible. Aunque hoy el mundo ha cambiado, esa comprensión profunda de la realidad económica del matrimonio sigue viva en la psicología femenina. No se trata de que las mujeres sean calculadoras, se trata de que ven el panorama completo. Entienden que los sentimientos fluctúan, que la pasión tiene fecha de caducidad, y que la vida real exige algo más que palabras bonitas y promesas susurradas. Saben que el amor, por sí solo, no paga la educación de los hijos, no resuelve emergencias médicas, no evita crisis económicas ni construye seguridad a largo plazo. Por eso muchas mujeres evalúan la capacidad de un hombre para ofrecer estabilidad no por ambición, sino por pragmatismo. No es un juicio moral, es una lectura realista del mundo. Mientras los hombres suelen entrar al matrimonio desde la ilusión, convencidos de que el amor puede sostenerlo todo, las mujeres observan señales, hábitos, comportamientos que anticipan el futuro. Ellas conectan sentimientos con responsabilidad, deseo con previsión, romance con estructura. Los hombres, en cambio, muchas veces confunden amor con garantía. Cuando una mujer considera los recursos de una pareja, no está siendo interesada. Está anticipando el costo real de una vida en común. Cuando piensa en la estabilidad económica, no está traicionando el romanticismo. Está reconociendo que en un hogar los sentimientos importan, pero la realidad pesa. Es aquí donde surge la gran desigualdad emocional. Mientras las mujeres ven el matrimonio desde dos planos, el emocional y el económico, los hombres suelen verlo solo desde el emocional. Y esa falta de visión global los convierte en los más vulnerables cuando el sistema se rompe. No es que las mujeres manipulen, es que comprenden. No es que los hombres amen menos, es que aman sin protegerse. Y en un mundo donde una firma puede determinar décadas de consecuencias, esa ingenuidad es un lujo demasiado caro. El prenup. El tema prohibido que revela la verdad del matrimonio moderno. Pocas palabras generan tanto rechazo, miedo y malentendidos como acuerdo prenupcial. A muchos les suena frío, calculador, casi como si nombrarlo fuera a invocar la desgracia. Pero esa reacción emocional no cambia la realidad. Un matrimonio no es solo una ceremonia espiritual o una fiesta social. Es también un contrato legal con el Estado. Un documento vinculante cuyos términos pueden cambiar con los años. Y sin embargo, la mayoría de las parejas lo firman sin siquiera leerlo. La gente compra seguros de vida sin pensar en la muerte. Se abrocha el cinturón sin esperar un accidente. Guarda ahorros sin imaginarse el desempleo. Pero cuando se menciona un prenup, reaccionan como si fuera un insulto al amor. Sin embargo, no es más que un seguro contra una posibilidad estadísticamente probable. Cuando alguien se casa sin un prenup, en realidad está aceptando que un juez, abogados o un sistema burocrático decidan su futuro económico si todo sale mal. Y lo más sorprendente es que millones firman ese cheque en blanco sin cuestionarlo. Un prenup no destruye el romance, lo libera. Cuando cada uno sabe qué es suyo, qué es del otro y qué se construirá juntos, la relación deja de basarse en el miedo a perderlo todo. Un acuerdo claro crea un tipo de amor más maduro. Uno donde ambos se quedan porque quieren quedarse, no porque están atrapados en obligaciones legales que les impiden marcharse. Todo prenup parte de un principio simple. Lo tuyo es tuyo. Lo mío es mío. Lo nuestro es nuestro. Pero ese principio requiere una conversación honesta sobre dinero, expectativas, sacrificios y posibles futuros. Y la mayoría de parejas prefieren fingir que esas conversaciones no existen,
como si ignorarlas hiciera al matrimonio más fuerte. En realidad lo hace más frágil. El rechazo al prenup nace del autoengaño, la creencia infantil de que hablar del final provoca el final. Como si reconocer la posibilidad de que el amor cambie fuera una traición. Y así, miles se casan bajo el hechizo del «esto nunca nos pasará», el mismo hechizo que repitieron todas las parejas que terminaron en guerra legal. Paradójicamente, las relaciones que sí sobreviven al tiempo suelen ser las que han tenido estas conversaciones incómodas desde el inicio, porque el amor que se protege es más fuerte que el amor que se finge invulnerable. El matrimonio sin prenup es saltar desde un avión sin paracaídas confiando en que no habrá turbulencias. El matrimonio con prenup es aceptar que la vida es incierta y que la verdadera prueba del amor es cuidar al otro, incluso en el peor escenario. Los hombres que permanecen en matrimonios muertos. La prisión silenciosa que nadie quiere ver. Existe una tragedia silenciosa que rara vez aparece en estadísticas y que casi nunca se menciona en público. Los hombres que permanecen atrapados en matrimonios muertos, no por amor, no por compromiso, sino porque marcharse significaría perder todo por lo que han trabajado durante décadas. Son hombres que no figuran en las tasas de divorcio, pero que emocionalmente ya están rotos. Son los que viven en un matrimonio que respira solo por obligación y que se mantiene en pie únicamente porque abandonarlo sería un suicidio financiero, emocional y familiar. Cuando observas de cerca, los ves en todas partes. El hombre que se queda más horas en la oficina no porque adore su trabajo, sino porque volver a casa se ha convertido en una sentencia diaria. El que se refugia en el alcohol no por adicción verdadera, sino porque necesita amortiguar el dolor de una convivencia hostil, donde ya no existe intimidad ni respeto. El que toma antidepresivos no por un trastorno químico, sino porque su vida conyugal se ha transformado en una jaula donde cada día es una repetición del fracaso. Muchos de estos hombres entraron al matrimonio con ilusiones sinceras, convencidos de que construirían un hogar basado en el amor. Pero con el paso del tiempo descubrieron que el matrimonio puede convertirse en una trampa perfecta, demasiado costoso de abandonar, demasiado doloroso de mantener. Permanecer significa renunciar a los propios sueños, aparcar la felicidad, asumir un papel que nadie ve desde fuera. Porque la sociedad sigue celebrando las apariencias. Un hombre casado se considera exitoso, maduro, responsable. Nadie pregunta cuánta vida ha sacrificado para mantener esa imagen. Nadie ve la soledad que siente mientras comparte techo con alguien que ya no lo ama. Nadie escucha el ruido del silencio en una casa donde ambos conviven como extraños. Lo más cruel es que estos hombres, aunque sigan casados, son en realidad víctimas de una derrota emocional. No dejaron de amar, pero dejaron de existir dentro de su propia historia. Se mantienen por los hijos, por la casa, por no perder la mitad de su patrimonio, por miedo a empezar de cero cuando ya es tarde. Son prisioneros de un sistema que los castiga más si se van que si se quedan. Y así pasan los años, consumiéndose lentamente, esperando el día en que los hijos crezcan para poder escapar con lo poco que les quede de vida. Ninguna estadística habla de ellos, pero son legión. Y son la parte más oscura del matrimonio moderno. El cálculo frío del hombre moderno. ¿Qué ofrece realmente el matrimonio hoy? Cuando los hombres de hoy se detienen a observar con calma lo que el matrimonio actual ofrece frente a lo que exige, descubren una ecuación que ya no cierra. No es una reacción emocional, no es resentimiento ni cinismo, es puro cálculo racional. Durante generaciones, el matrimonio proporcionaba beneficios concretos que compensaban sus riesgos. Respeto social, acceso a una vida estable, una compañera dedicada al hogar, hijos criados dentro de una estructura sólida, incluso ventajas profesionales. Pero en la sociedad moderna todos esos beneficios se han diluido mientras los riesgos se han multiplicado. Antes, casarse era casi obligatorio para tener relaciones íntimas, hoy no lo es. Antes,
El matrimonio era la vía más segura para formar una familia. Hoy la paternidad ya no depende del matrimonio. Antes, un hombre casado era visto como más confiable en el mundo laboral. Hoy ser soltero no es un estigma profesional. Y lo más revelador, el matrimonio prometía compañía, afecto, estabilidad emocional. Sin embargo, muchos hombres observan que numerosas relaciones fuera del matrimonio ofrecen esos mismos elementos sin generar exposición legal ni amenazas financieras. Entonces, surge la pregunta que nadie antes se atrevía a formular. ¿Qué valor aporta hoy el matrimonio que no pueda encontrarse en relaciones libres, acuerdos privados o convivencias sin papeles? Y cuando comparan respuestas, el contraste es desconcertante. Por un lado está el beneficio emocional del amor, la ilusión de estabilidad, la posibilidad de construir un proyecto en común. Por el otro, están los riesgos concretos, la posibilidad de perder la mitad del patrimonio, comprometer futuros ingresos, ver reducida la custodia de los hijos, sufrir procesos legales agotadores y aceptar que, en caso de conflicto, el sistema siempre tendrá mayor poder que ellos. La balanza se desplaza de manera brutal, no porque los hombres no quieran amar, sino porque amar sin contrato es hoy más seguro que amar con uno. No porque teman comprometerse, sino porque el compromiso verdadero no necesita intermediarios legales. No porque huyan de la responsabilidad, sino porque la responsabilidad que exige el matrimonio moderno está desconectada de los beneficios reales que ofrece. Para muchos, el matrimonio ha dejado de ser un pacto de amor y se ha transformado en un riesgo calculado que rara vez compensa. La pregunta que resuena en la mente del hombre moderno es simple pero devastadora. Si puedo amar, convivir, criar hijos y mantener estabilidad emocional sin firmar un papel que puede arruinar mi vida, ¿por qué arriesgarme? Y esa pregunta, repetida en silencio por millones, es la que está redefiniendo por completo la institución del matrimonio. El sistema judicial y la industria del divorcio, una máquina diseñada para convertir el conflicto en dinero. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. El sistema judicial de familia no está roto, funciona exactamente como fue diseñado. No está construido para proteger a las familias, ni para favorecer acuerdos justos, ni para sanar heridas emocionales. Está construido para generar ingresos, para prolongar disputas, para maximizar honorarios y convertir cada desacuerdo en una oportunidad económica. Por eso, cuando un matrimonio se derrumba, no solo se rompe una relación, se activa una industria multimillonaria que vive del conflicto. Los abogados no prosperan cuando las parejas se reconcilian, prosperan cuando discuten. Los jueces no tienen incentivos para cerrar casos rápidamente, sino para seguir procedimientos extensos y costosos. Los terapeutas, mediadores y evaluadores de custodia reciben dinero solo cuando el sufrimiento se alarga. Ninguna de estas figuras es realmente la enemiga, pero todas forman parte de una estructura donde cada trámite, cada firma, cada audiencia se traduce en facturación. El drama personal se convierte en negocio, y en la mayoría de los casos, quien paga la factura más alta es el hombre, especialmente si es el principal sostén económico. El hombre entra al sistema pensando que contará su historia y será escuchado. No entiende que su historia no importa. No comprende que su abogado y el de su expareja posiblemente sean amigos fuera del tribunal, que compartan cafés y bromas, que lleven años repitiendo la misma coreografía legal con diferentes clientes. No sabe que la lógica del sistema no es resolver, sino extender. Cada desacuerdo sobre la custodia vale cientos de euros. Cada discusión sobre la pensión, miles. Cada nueva audiencia, semanas de retrasos que alimentan aún más la máquina. Y mientras la pareja se desgasta emocionalmente, el sistema prospera. Es irónico, el matrimonio se presenta como una unión sagrada, pero su final alimenta a una industria que se fortalece con la destrucción del amor. En esta máquina impersonal, los hijos se convierten en puntos de disputa, las casas en cifras, las vidas en expedientes. El hombre que un día firmó un contrato pensando que estaba construyendo un hogar,
descubre que, si el hogar se derrumba, él mismo se convierte en materia prima para un engranaje que jamás dejará de girar. La nueva conciencia masculina y el futuro incierto del matrimonio. Los hombres no están huyendo del amor, como muchos afirman. No están rechazando la intimidad ni la posibilidad de construir una vida en pareja. Lo que están cuestionando es el contrato, no la emoción. Están despertando a una realidad que durante décadas se escondió detrás de narrativas románticas, que el matrimonio, tal como existe hoy, ofrece pocos beneficios reales y demasiados riesgos concretos. Este despertar no es fruto de traumas o resentimientos. Es consecuencia de observar cómo funciona el sistema y decidir no jugar un juego cuya balanza está inclinada desde el inicio. Los hombres siguen enamorándose, siguen formando vínculos profundos, siguen construyendo hogares, pero lo hacen sin atarse legalmente a estructuras que pueden destruirlos. Surgen nuevas formas de relación, parejas que conviven sin casarse, acuerdos privados que reemplazan papeles oficiales, relaciones donde cada uno mantiene su independencia financiera, familias donde la paternidad no depende del matrimonio. Y lejos de ser un retroceso, para muchos es una evolución. La promesa tradicional del matrimonio se ha erosionado. Socialmente ya no es un requisito para ser respetado. Profesionalmente ya no otorga ventajas. Sexual y emocionalmente, ya no es la única vía para la intimidad o la estabilidad. En cambio, los riesgos se han hecho más claros que nunca. Perder patrimonio, perder custodia, perder autonomía legal, perder años de vida en procesos judiciales interminables. La sociedad se apresura a culpar a los hombres, a llamarlos inmaduros, egoístas o temerosos. Pero pocos se detienen a preguntar si el problema quizá no sea la actitud de los hombres, sino la estructura misma del matrimonio. Porque una institución que exige tanto y ofrece tan poco, está condenada a ser abandonada. Y quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué tantos hombres ya no quieren casarse, sino por qué el matrimonio moderno se ha convertido en una oferta tan poco atractiva. Hasta que el contrato cambie, hasta que el sistema sea equitativo, hasta que la lógica sea justa, los hombres seguirán caminando hacia nuevos modelos de relación. Y tal vez, en esa transformación silenciosa, estemos presenciando no la muerte del amor, sino la reinvención de cómo decidimos vivirlo. Al llegar al final de esta reflexión, queda una verdad imposible de ignorar. Los hombres no están destruyendo el matrimonio. Simplemente están dejando de sostener una ilusión. No rehuyen del amor, ni de la responsabilidad, ni de la construcción de una vida en común. Lo que están rechazando es un contrato que, en su forma actual, exige sacrificios desproporcionados y castiga con dureza a quien se atreve a fallar. El matrimonio moderno, tal y como está diseñado, ya no responde a las realidades afectivas, económicas y sociales del mundo contemporáneo. Se ha convertido en una estructura que promete romanticismo, pero entrega riesgo legal, que promete estabilidad, pero ofrece incertidumbre, que exalta la idea de para siempre, pero opera bajo un sistema que se alimenta del conflicto. Y en medio de todo, los hombres, por primera vez en generaciones, se permiten cuestionar lo que antes se daba por sentado. Esa decisión no los hace cobardes ni egoístas, los hace conscientes. Quizá el verdadero desafío no sea convencer a los hombres de que vuelvan a casarse, sino repensar qué significa realmente casarse en un mundo donde el amor ya no necesita permisos legales para existir. Y ahora la conversación te pertenece a ti. ¿Crees que los hombres están siendo más racionales que nunca? ¿O están abandonando una institución que aún tiene valor? ¿Piensas que el matrimonio necesita transformarse? ¿O que son los individuos quienes han cambiado? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista puede abrir un debate que muchos evitan, pero que todos necesitamos tener.